Teníamos la casa muy bonita, preciosa, es decir, que la casa, yo tengo recuerdos muy buenos de la casa, tenía muchas alturas, entiendes, pero pequeñas, subías unos escaloncitos, subías otros, bajabas al corral, subías a una cambrita, luego subías al pajar, luego subías a la cambra nueva, luego a la otra cambra, la oficina de mi padre, en fin, la cambra de Tolalto, una casa enorme, grandiosa, y muchos cubijos por allí, muchos. Es decir, que había de todo. Teníamos los cerdos, teníamos la caballería, el macho o el burro. Primero teníamos burro, luego macho y así. En fin, que es una casa de ver y de estar. Tengo unos recuerdos muy buenos. Sí, yo pondría que teníamos un gorrino, teníamos gallinas, conejos, teníamos vacas, un toro, teníamos también, y en fin, eso ya era después, pero en fin, y teníamos un perro, 2 gatos, y en fin, animales domésticos sí que teníamos. Y había un corral, y allí, y en aquel tiempo no había aseos como ahora se llaman, o servicios o lo que sea. Entonces era un retrete. Eso es lo que había solo. Para bañarte sí que teníamos un aseo. Preguntamente por la matanza. La matanza era un día, en fin, el día primero mataban el cerdo, bueno, el gorrino. Y luego, pues al otro día se hacía la matanza, se hacía el embutido, se molía la carne, el tocino, las livianas, las morcillas, chorizos. Entonces me acuerdo yo que como había escasez en todas las casas, ¿y qué pasaba? Pues los chorizos normalmente dicen, pues bueno, vamos a hacer chorizos de patata. ¿Y qué hacían? Pues ponían el chorizo, lo que era chorizo, especias, algo de carne y patata. ¿Patata para qué? Para que hubiese más metros de chorizo y luego poder ir cortando poquito a poquito, y así. Y, en fin, y eso. La última matanza que hubo en mi casa, me acuerdo yo, mi madre que crió 2 cerdos, 2 gorrinos, y eran estrechitos así y largos, más feos. Digo, y esto, dice, el último año que crío ya gorrinos, ya no quiero, y esto yo era jovencito. Ya muchísimos años ya que la matanza fue a poco, hasta nada. Y así. En fin, que la matanza era un día especial. Sobre todo para los chicos chiquitos. Para los chicos pequeños. Que el día que mataban el gorrino íbamos a que nos dieran las pezuñas, torras. Hasta las pezuñas aprovechábamos. Era fiesta, sí, aquel día. ¿Cómo se llamaban los embutidos? Los embutidos, pues los chorizos, las longanizas livianas, las longanizas buenas, las botifarras de cebolla y sangre, y luego lo demás era el botifarrón también, el que se gastaba la bufa y la paltrota. La paltrota era el estómago, ¿no? Y la bufa la vejiga. Todo eso, No, la paltrota era el apéndice. bueno, lo que fuera, la paltrota era sina, Sí. la bufa redonda. Sí. Eso se colgaba, se cocía en una caldera donde se cocía la cebolla. Y se cocía todo, las botifarras, luego se secaban encima en el humero, encima de la lumbre, con el humo, la calentor, y lo que era el botifarrón y todo eso se colgaba en la cambra, en una caña, junto con los chorizos y las longanizas que se dejaban secar hasta hacer el frito, que el día del frito era otro día también de fiesta, porque se hacía el frito y luego buñuelos. Y explica qué es el frito. El frito pues es coger las longanizas, las costillas que se ponían en sal, las 2 tipos de longanizas y las botifarras, y todo eso y el lomo se gastaba para hacer las longanizas, se triticaba. No lo sé, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de eso. Y cuando se ve que consideraban que estaban para freír, en la sartén gaspachera se ponía encima la lumbre, en los hierros, y se iban friendo. Yo no me acuerdo porque era muy chiquita la última matanza que se hizo en mi casa, tenía yo pues 13 años, y se hacía el frito y se ponía en jarras, se cubría luego con ese mismo aceite cuando se tibiaba, y luego se hacía, para las que ayudaban al frito,
los buñuelos, esos de levadura que se hacen aquí. José Luis, antes se han contado los juegos de las chicas. ¿Tú te acuerdas a qué juegan los chicos? ¿A qué jugábamos? De chiquitos. Sí, yo me acuerdo que en la puerta de mi casa jugábamos mi hermana, unos vecinos, la Maribel de la Flora, en fin, el Vicentín, el Santín, que le decíamos, mira lo bueno que era que le decíamos el Santín. Y me acuerdo mucho de esa persona, que, en fin, me llevo muy bien con ella. Vive en Torrente, pero me llevo muy bien. Entonces jugamos en la puerta de mi casa, poníamos una piedra, poníamos una paleta y con un trozo de madera le hacíamos punta a los dos lados y le decíamos, eso se llamaba el boli. El boli era eso, un trozo de madera con punta, lo ponías así, le pegabas con la vez, ¡pam! Y los que estaban allá, los de la otra parte, que eran dos equipos, cogían el boli al vuelo y entonces tú ya no jugabas. No lo cogían y ya luego con la paleta contabas, va a la partida a 500 y con la paleta 1, 2, 3 hasta la piedra. Mirábamos, ¡pam!, tantos a tantos y así íbamos pasando. Ese era un juego, pues a mí me gustaba mucho. Luego jugábamos pues en la plaza, con todo ya en la escuela, cuando íbamos en el recreo, pues jugábamos a la Fuente Larga, a Chunchurulea, en fin, el Chunchurulea era, pues estabas así apoyado a la pared y uno que llevaba correa se la quitaba y dice, ale, Chunchurulea, el que tenga la correa, y uno iba a buscarla y se tiraba encima a ver por detrás que la tenían escondida y salía uno por allá, ¡pam!, con la correa le daba al que iba a buscar y le inflaban allí a correazos. Oye. Y aquello también me gustaba mucho. Claro, si yo estaba para dar, si me daba ya no. En fin, luego también pues era jugar al parou. Jugábamos al parou. El parou era, no era el escondite era otra cosa, levanta la molla, decíamos. Eso era otro juego, era también por el estilo, pero era otro. Y al parou, pues íbamos tantos para tantos, o 5 los que nos juntábamos, 2 equipos, unos corrían y otros iban a pillar. Y cuando te pillaban, al corral. Te dejaban al corral, tú ya no podías ir corriendo por allí. Y cuando los pillaban a todos, hemos ganado la partida. Y luego levanta la molla, pues se ponía hay que contar hasta 50. Uno se ponía así, sin mirar, 1, 2, 3, y cuando llegaba a 50 ya todos nos habíamos escondido. Y entonces, cuando nos habíamos escondido, pues ya aquel iba buscando, y cuando levántala, y cuando ya se despistaba aquel, iba otro que estaba escondido por otro lado, iba, levanto la molla por todos mis compañeros, y por mí el primero, ¡hala! Otra vez a contar, y así. ¿Y la fuente larga? La fuente larga, aquello, a ver, ¿qué era la fuente? Ah, sí, te ponías así en concón, sí, acachado. No, aquello era la fuente larga, no, aquello era otra cosa, no me acuerdo cómo se llamaba. Aquello, la fuente larga era, se ponía uno al metro, los 2 metros, otro así acachado, y cogías, y brincabas, y otro. ¿Cuántos eran? También 2 equipos. No, eso todo era un equipo. Y cuando tú saltabas, el último, te ponías, y el otro, y a saltar, y ahí íbamos corriendo, pues a lo mejor en la plaza, y así. Aquello era un juego muy bonito también. Es decir, Al churro media manga. Ah, ese que quería decir. El churro que se ponía así, en concón, que ahora yo lo he visto en el Facebook y he visto ese juego. Que se ponían así. Al navarrito, aquello también. El navarrito, aquello no me gustaba a mí tanto, iban todos enganchados, uno de una mano de otra, y los acorralaban y los echaban a un carrerón, y cuando lo estaban allí, y el que tiraba uno y le tiraba así, ¡pam!, y cortaba eso, todo el mundo al corral, a empezar otra vez, y así. Maridoli, Dime. cuéntanos cómo se hacen los mosquete bullidos.
¿Cómo? El moquete bullido. ¿Te lo cuento? ¿Cómo se hace? Sí. ¿Cómo se hace? Dime cómo se hace. Bueno, yo lo voy a hacer, normalmente se hace el millares, en cada casa tienen una costumbre, pero normalmente se hace pues, como millares. Pues yo pongo una sartén honda en la lumbre y le pongo primero la col blanca. La col blanca quiere decir que no es la de flor, coliflor o repollo, como le queráis decir. Entonces, hierve la col blanca, ¿no? Se hierve. Y cuando está medio cocida, entonces vas echando la otra lo último. Yo he hecho torro el bacalao, torro los ajos, una cabeza de ajos, o según la gente que hay, para comer, los comensales que hay. Entonces, he hecho los ajos, el lavadejo, el tomate y la ñora, que es el pimiento choricero que echamos el millares, que se seca, ¿no? Eso lo hago todo en una sartén aparte y lo torro. Y cuando ya está todo torrado, pico todo bien chiquitín, bien pequeñín, bien chiquito, y lo pongo todo en un platico, ¿no? Y entonces le echo a esto. Cebolla no le echo, es patata. Una patata pequeña, no muy grande, y después echo todos los ingredientes estos allí, se hierve un poco y entonces echo la col de grumo, la flor, la hago ramilletes y pongo la col de flor, ¿sabes? Entonces cuando ya está todo bullido, entonces pues eso, le echas un huevo, que antiguamente se echaba uno si es que se echaba para todos. Pero ahora pues eso, se echa uno o dos porque les gusta mucho el huevo en el mojete ese, que está muy bueno. El aceite se echa aceite de oliva y se echa crudo. Entonces el huevo yo no lo muevo. Hay quien lo hace como una tortilla y lo echa, o bien lo mueve. 1, 2, 3, según. Yo normalmente he hecho uno para cada uno y a veces más, porque les gusta mucho. Entonces ya cuando ya está hecho, que está casi sin caldo, no muy caldoso, entonces ya lo sacas. Pero cuesta pues 1 hora por ahí de hacer. Porque de cortar todo y hacerlo bien, chiquitín todo. Pues los cucarrones se hacen muy fácil. Facilísimos. Se ponen la cantidad que, a ojo, según la cantidad que quieras hacer, los huevos, se ralla un poquitín de limón, la harina calmite, se amasa todo bien y se extiende haciendo como un rectángulo, luego se corta a tiras a lo largo y luego así oblicuo, que salen rombos. Entonces se cogen y se fríen. Se hincha porque lleva bastante huevo y se apartan ya en un cacharro. Depende de la cantidad que sea, pues más grande o más chiquito. Y se coge miel y se pone en un cazo la miel a punto de caramelo, pero no de gotear, sino que vas probando en un plato con agua, vas sacando una gotilla que se diluye, no. Vuelve a querer y cuando está durilla es cuando está en ese punto. Entonces se le echa la miel a los cucarrones, esos donde están, se remueven bien Ya está. y a comer. Ya a comer. Y a chuparse los dedos porque se comen con los dedos. Por Valencia les dicen pestiños, pero realmente aquí es cucarrón. Y no Pero es lo los mismo. pestiños No se tienen- bañan con aguamiel, Pero o no sea, la tienen lo miel mismo. muy líquida. Y aquí yo como los conorgo es así, ¿no? Con miel que se apega. El que se aguamiel apega que le la- dicen otra palabra, ¿no? No, el aguamiel es, a ver, Aquí en Millares es aguamiel, pero en otras partes no es. arrope. Arrope. Pero no, que los pestiños, la miel se hace más líquida, se hace, Sí, y los sí. mojan con esa miel, pero no tiene nada que ver. Y también los enrollan de otra manera. Sí. Aquí no, aquí son como rombos. Rombos. Otro Lo típico. aspecto también muy interesante de Millares, otro punto importante a tocar, es el trabajo del esparto. Ay, el trabajo del esparto. El trabajo. La faena que daba. El esparto
realizaba en diferentes formas. Sí. ¿Os acordáis del nombre del...? El cordelillo, Cordelillo. el recincho, la pleita. La pleita para La pleita para hacer- bueno, para el esparto sí. se La usaba, guita, se la usaba, guita. sí. La guita no era el cordelillo. La No. guita no. La guita era la trencilla chiquita. Esa, el, la el guita. recincho era la Partida- trenza gorda, ancha, Separaban y la el... pleita Creo que el cincho llevaba 5 cabos. 5 cabos. Y Cinco. la 5. El cordelillo, la guita, 2. Sí, La guita era Y que separaban. la guita, 3. 3. Pero la Tres. guita lo que pasa es que la hacían muy pequeñita, muy La hacían estrechita, así, porque eso era chiquirriquitina. para la cara de la zapatilla. Pa' la cara y el las talón. caras. Para la esparteña. Para la esparteña, la careta de la esparteña. La Y careta de la pleita, esparteña. o sea, Y pa'l talón. Para hacer las esparteñas. Esa era la guita. se Y el picaba cordelillo. El esparto. Los manojos de esparto con una maza de madera en una picadora, que era una losa que se buscaba cada uno en su corral. Quien no tenía corral se iba a las piqueaderas de las eras y de todo eso a piquear. Pero Para primero... hacer primero se secaba, pero yo te hablo. No. Primero se ponía... Se remojaba, luego se llevaba al secanete. Se ameraba en agua. Y luego al secanete. Y luego se secaba. Y luego con una maza, la gorda, hacían unos manojos Y se piqueaba. y se lo ponían y se pichaba bien pichado con en las como las dice mi picadoras. cuñada. Pero para hacerlo de las caballerías era el esparto Pleita. crudo. Y Crudo. pleita, Se las gastaba el arrias esparto y crudo. todo eso. Las sarrias, los capazos, lo de transportar Los el esportines. aceite, los esportines. Para la oliva. Sí. ¿Barchas? Tenían- Las marchas, sí, Sí. eso es. Eso yo, mi padre, Aquí en sí. los inviernos que eran entonces muy largos, Y muy mi padre se lluviosos. dedicaba todo a la tierra, entonces aprovechaba el tiempo este de la lluvia, allá lo del humero, que nosotros entendíamos lumbre, y se aprovechaba para hacerse la pleita y remendarse las sarrias, hacerse lo que le faltaba, todo eso. Eso lo tengo yo ahí, grabó las imágenes de mi padre, de que hoy no acaba el temporal y venga a hacer pleita. Eso me acuerdo ¿Os perfectamente. acordáis del nombre de las herramientas que gastaban para trabajar el esparto? A ver, Sí. espérate. ¿Para hacer esparteñas? ¿Tú te La acuerdas? macilla, Lujua. ujua sequera, de esas habían de 2 o 3 tamaños, Sequera. unas a lo mejor para atravesar la suela que era más gorda, Y el caballete, y el caballete, o el caballo. y eso la horma que se metía para hacer la careta, la de adelante y la de atrás. Y el caballete se ponía luego. El caballete era para atrás, ¿no? Para hacer- No, para No, todo, el para todo. el caballete El caballete Se llevaba una aguja y era se clavaba en así el Se espartero. clavaba en el talón. y Yo se... llegué a aprender a hacer esparteñas. Sí, llegó a aprender. Sí, es un oficio que se Me hace. salían así un poco, no tiene nada que ver cómo les salían El a mi cordelillo, madre, para que te salga el cordelillo, tiene truco. que mi madre hacía luego las vendían. Pero venderlas, venía un hombre de afuera a comprarlas, pero también había aquí una tienda, que era el Pepe Fermín se llamaba, ultramarinos que dicen de entonces, pues nosotros era la tienda. Y las llevabas allí y mi madre se subía a género, o sea, que era trueque, como si dijéramos. Cambiaba las esparteñas por comida. Claro. Porque en mi casa no eran ricos. Mi padre era trabajador de la tierra, pero de guincharrales y de recoger para comer, pero de riqueza nada. Yo me acuerdo cuando era muy chiquita de que llevabas un capazo de garrofas, un capacico Ah, sí, eso pequeñito. cuando íbamos Cuando íbamos a lo mejor espigolar. no, yo de la casa, de no, casa. yo a espigolar. Yo de la casa. Me mandaba mi madre, anda reina, ves a por 2 sardinas o 4 sardinas. O cambiaban 2 huevos por sardinas. Sí, claro. Y el arroz, los fideos y todo eso, que solo era el arroz y fideos, todo eso era lo mismo. A sacos por así taza. y Se te lo... vendía todo al peso. todo a peso. Solo había atún y había sardinas, ¿no? En escabeche. Y ibas allí con el pan, hecho Lo que de más casa se de comía en aquella de época la era pan. madre. Me ponga 2 reales de atún, ¡pam! Y le ponía los 2 reales de atún, nos ponía y ale, arreando a jugar. Que también las chicas jugábamos a la comba,
jugábamos al navarrito, jugábamos al escondite, jugábamos al chambori, Las chicas entonces éramos muy chiqueras también. chiqueras, pero siempre estábamos en la calle. Nos criábamos El chambori nos era criamos en la juego calle. de chicas, el chambori. Yo desde que me nací, desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo de que he jugado a todos esos juegos. Mi experiencia pues era, no fallé un día que en aquel tiempo muchas chicas se iban de roderas por ahí, a Huerta y a todo, pero yo no fallé. Yo no fallé a la escuela. A la escuela, yo no fallé a la escuela. Si hacías una, te castigaban. Pon la mano, ¡blam! La regla. Y te ponían roja, ponme las manos, ¡pam! Y te ponían las manos, que hacías una cosa o que hablabas que, ¡silencio! Y estaba, chucu, 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 ahora te quedas encerrado sin comer. La juventud, o sea, la niñez, pues es eso, que se jugaba muy bien aquí, se pasaba muy bien, porque era igual que en todos los pueblos en aquel tiempo, éramos más felices que ahora, porque no teníamos nada. Entonces, como no teníamos nada, ni teníamos tablet, ni teníamos teléfono, ni teníamos nada, pues ¿qué pasa? Pues que nos íbamos con las chicas por ahí de roderas. Y a la hora de comer ibas, te daban de comer y otra vez a la escuela y luego a la calle. Y luego ya te echaste novio. Y luego ya, ¿eh? Te echaste novio y te casaste. Claro, si yo me saqué, salí de la fábrica, cambiando, o sea, adelantando. A los 12 años me sacaron de la escuela y me metieron a la fábrica de Sae Merino, ¿Taller? al taller. Entonces me metieron en la fábrica, mi primer trabajo es poner manzanetas, botones. Entonces, después ya al medio año, como era tan jovencica, me pusieron ya en una máquina industrial a coser camisas para ir a la huerta, al monte, pero no para aquí millares, sino que ellos ya transportaban. Y pantalones de trabajar, luego ya vinieron los lois, los vaqueros y todo eso. Pero era primero fui a botones o manzanetas, como le quieras llamar, y en aquel tiempo se decía manzaneta, o ya no se decía, no me acuerdo. Y luego ya me pusieron en la máquina industrial. A los 16 años quitan el taller y me suben a la fábrica a tejer la tela vaquera. Ya era la vaquera y el forro de nylon. El forro de los bolsillos, esto era diferente. Entonces ya desde allí hasta los 23 años que me casé, pues estuve trabajando en esa fábrica. En esa fábrica, igual que mucha gente o la mayoría de gente, trabajábamos ahí. Había 2 fábricas. Entonces ya me casé y me fui al Villar del Arzobispos, que ya os le he dicho, donde salí el primer pueblo que me fui a vivir. ¿Nacieron allí tus hijos? ¿Tienes hijos? ¿Nacieron allí tus hijos? Mis hijos, no. Mis hijos nacieron en Cheste. Los 2 grandes en Cheste. Y la chiquita nació aquí ya. Porque luego mi marido lo trasladaron a Millares porque es que ampliaron la fábrica, que se ve la fábrica ahí. Pues en esa fábrica lo trasladaron de Cheste aquí, que aún conservo la vivienda allí. Entonces, que vivía ahora un hijo mío, ya años. Entonces, pues eso, como lo trasladaron aquí, pues aquí nos quedamos. ¿Y aquí vivís bien? Ya que sí, muy tranquilos. Es muy chiquito el pueblo, pero tenemos de todo. Mi vida de la infancia, y resumió un poco más o menos con lo que he dicho de mi padre, de mi casa y eso. Me acuerdo de jugar a ser moza y nos poníamos peñas adentro de las esparteñas como si fueran tacones. Y con una toalla nos poníamos una ujua cruzada bien apretada, como iban las mozas, con las faldas bien apretadas. Eso para ser moza, porque quería ser moza y ahora quisiera ser chica. La cuestión es que yo era muy baracha, me daba mucho gozo jugar con todo el mundo, cantar, bailar, me apuntaba a todo. Y bien jovencilla, pues tenía amiguillos, hicimos una cuadrilla de chicos y chicas en aquella época, los leyes, que le decíamos la Rue, que nos hicimos
unos mocadores para la cabeza, todas igualillas, con 12, 13 años, habíamos de 3 edades, nos juntamos lo menos entre chicos y chicas 20 y pico, la juventud de entonces. Hacíamos guateques en las casas, porque no nos dejaban entrar no al baile, hasta los 14 años no te dejaban, que a mí una vez me sacaron del baile porque yo aparentaba más edad, y estando bailando con uno, entró el amo de la pista, de aquí, el tío Alberto, y me dice que me han dicho que no tienes la edad. Claro, las que tenían mi edad le decían que esa no tiene la edad y está dentro, y me sacaron. Bueno, la cuestión es eso, que a los 15 años o por ahí ya me puse con mi marido, hasta ahora. Llevamos 53 años entre novios y casados. Luego yo trabajaba, o sea, estuve estudiando un año, porque valía para estudiar, pero mi madre no me dejó. No quiso que estudiara, que la única chica que había en casa, que no la dejaban salir luego afuera. A lo primero nos iba a dar hasta el segundo o tercero de bachiller, ¿no, Pepe? El cura que había entonces nos hacía de profesor y nos llevaban a Játiva a examinarnos. Yo, por desgracia, hice solo el primero de bachiller. Enseguida me metieron a los 15 años a la fábrica también. Ya fui la primera que se quedó después de casarse a trabajar, porque las demás todas se casaban y se las piraban. Y yo me quedé a trabajar. Y nada, pues he hecho de muchas cosas en la vida, de trabajar, trabajo en muchas cosas. Hemos trabajado mi marido y yo mucho para sacar a 4 hijos adelante, pero aquí estamos, gracias a Dios, con salud y estando juntos y a gusto, viviendo, vivíamos esto a gusto, aquí estamos a gusto y es nuestro pueblo y nuestras raíces. ¿Os acordáis de alguna canción de aquí de Villares? El día de Pascua Pepito lloraba porque el cacherulo no se le empinaba. La tarara sí, la tarara no, la tarara madre que lo bailo yo. Y luego esa, ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, trailara, vamos a contar mentiras, trailara, vamos a contar mentiras. Y cortamos porque es larguísima. Es larga. Esa, ay, la jota se baila con mucho compás, porque ¿cómo yo era? solo me acuerdo es de que la hicimos jotica. Una función. La jotica. Sí, Aquí es que bailaban joticas, espérate. Vino el gobernador a inaugurar las farolas del pueblo y nos prepararon, el cura que era muy vivaracho, del que había entonces, y su hermano, nos prepararon para que le hiciéramos una función de recibimiento. Y bailamos el vaivén del suku suku, que era el vaivén del suku, eso con unas faldicas tipo brasileñas, y la del medio, que era tu prima María Asunción, con la cesta de fruta, que nos tuvieron 3 o 4 horas esperando muertas de hambre en Caleladia, que se retrasó el dichoso gobernador. Ahí cómo era. La jota se baila con mucho compás, porque es niñas con gracia y con sal, los pies en el suelo no pueden parar, y no me acuerdo de más porque hace muchos años ya. Hay los bicorinillos, y los de el de Vicorino yo no me acuerdo, en Dos Aguas corral de cabras. Es lo único que me acuerdo, ¿verdad? Pero de los demás, en Niquesa... en Quesa la ponen tiesa. En Vicor no lo sé, no sé dichos. Y en Millares, no sé lo que nos dirían, no lo sé. En Millares 4 suelas, 2 pares. Es que, como en su día aquí se comía, como aquel que dice, de las parteñas de esparto, claro, del carbón, los hombres iban al carbón, ¿lo han dicho? Hacía carbón. Yo, en mi casa no se hacía carbón porque mi padre era auxiliar de secretario y estaba en el ayuntamiento. Entonces él no se dedicaba a las tierras. Él tenía 2 carreras en aquel tiempo y por eso de los capitanes nos lo llamamos, porque mi abuelo era capitán. Eso es. Y luego
mi padre estaba en el ayuntamiento y él no. Pero los hombres que iban a la huerta, al monte y a todo, pues se dedicaban a cogerle del esparto, otra vez al esparto, que se criaba en Millares. Y lo cogían los hombres y es lo que los preparaban y luego la mujer es lo que lo trabajaba. Pero el hombre le ayudaba. Pero el hombre era carbón, fornilla, que se llevaban los camiones hasta arriba de... Fornilla es toda la maleza del monte. Limpiaban los montes de la maleza. No pinos, sino romeros, lo que había más bajo, y se lo llevaban para los hornos. Se lo llevaban todos los días camión. Y la gente pues vivía de eso. En mi casa había, pues eso, mi padre vivía del ayuntamiento y también tenía una imprenta, una imprenta, pero no, lo que se llama ahora impresora, que saca 1, 2, 3, 4, entonces era imprenta. Entonces era manual, tenía un rodillo, esto que se ponía con un rodillo la tinta, ¿no? Y luego ponía lo que tenía que dibujar. Hacía tarjetas de boda, tarjetas de bautizo, de comunión, que me acuerde yo. Hacía lo del salto, los recibos de la luz, para el pueblo, para la Guardia Civil. Recibos del médico. Los recibos del médico de la Iguala, que nos cobraban Iguala. Y, en fin, él se dedicaba a arreglar relojes de estos, despertadores de pared y de todo. Él tenía una sala como este local y allí tenía de todo y era un enamorado de los libros. Yo tengo una espasa, que Fidel lo sabe, mi hermano lo sabe, lo tengo yo, son de mis 5, de los 5, pero la tengo yo, que es la espasa Calpe. Tiene 96 tomos y eso, y de libros, bueno, y de novelas para dar y vender. Ya nos repartimos cuando partimos la casa, la casucha, porque era una casa preciosa la casa. Era muy grande, pero eso, por lo que había entonces.